Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy comienza la segunda mitad de este año 2022. Es viernes, 1 de julio. Es Día del Ingeniero, por cierto. A todos los ingenieros, nuestro reconocimiento, por supuesto, y saludo caluroso, afectuoso. Vamos con todas las noticias y todas las voces. Lo estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, a ti, a la audiencia de Grupo Fórmula y también al equipo de los Rudos. Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando los contenidos, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez en la producción. La coordinación de entrevistas está a cargo de Héctor García Vega y Adrián Moscoso y Claudia Medina en la asistencia general. Y como siempre, nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Un saludo también muy cordial a Lorenzo Gasca en la operación técnica. Él los acompaña los viernes. Y también a José Luis Arévalo, con quien estaremos en contacto en un momento más. Pero primero vamos a enlazarnos con mi compañero Israel Aldab. Él ha sido comisionado por noticieros de Grupo Fórmula para cubrir todo lo relacionado con la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca, allá en Dos Bocas, en Tabasco, inauguración a cargo del presidente de la República. Es la segunda mega obra comprometida por el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato hace prácticamente 4 años. Ha comenzado pues ya a funcionar. Ahí el presidente aprovechó pues el escenario para enviar un mensaje con motivo de cumplirse 4 años de haber logrado la victoria electoral en 2018, precisamente en julio de 2018. Vamos en este momento con Israel Aldave. Israel, estamos contigo en vivo, en directo. Adelante, te saludamos y te escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Te saludo allá en estos momentos desde Villahermosa, Tabasco. A mis espaldas, la Laguna de las Ilusiones, en el emblemático Museo de la Venta, aquí en esta entidad. Como tú lo señalabas, Pepe, al filo del mediodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de varios miembros de su gabinete, gobernadores, legisladores y empresarios, inauguró la primera etapa de la refinería Olmeca de Dos Bocas, con la cual dice el mandatario mexicano que se le está cumpliendo al sur-sureste del país, a todos los estados que conforman esta franja del territorio nacional, en donde afirma el jefe del Ejecutivo mexicano va a haber desarrollo y, por supuesto, bienestar para todos los habitantes de esta región del país. Y así otros estados del sureste, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Estamos haciéndole justicia al sur-sureste de México, porque el sur también existe. Allí está, Pepe, dice el presidente López Obrador que se le está haciendo justicia al sur-sureste de nuestro país. La megaobra, Pepe, que fue inaugurada en su primer tramo, está construida en 586 hectáreas. Una vez que alcance su potencial, va a procesar 340,000 barriles de petróleo diarios, va a generar a 150,000 de gasolina y 120,000 de diésel. Dice el presidente de la República que con esto se avanza para poder garantizar la soberanía y la autosuficiencia energética de nuestro país. Nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbocina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional. Es un cambio profundo, un gran viraje de vender petróleo crudo a transformar la materia prima, producir los combustibles y venderlos en el mercado
interno. La construcción, Pepe, de una de las obras insignia del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, dijo el jefe del Ejecutivo, fue un trabajo en colaboración con todos los mexicanos, con los sindicatos, con los trabajadores, pero también, Pepe, con los empresarios. Hizo un reconocimiento amplio al ingeniero Carlos Slim, justamente hoy en su día. También quiero hacer un reconocimiento, un homenaje al empresario más austero y más institucional de México, que es también nuestro orgullo, Carlos Slim, que nos acompaña. Como tú lo señalabas, Pepe, la inauguración de esta primera etapa de Dos Bocas se da en el marco de la conmemoración del presidente López Obrador de su triunfo electoral del 1 de julio de 2018. Aquí, Pepe, pues se dio un avance de todos los logros de su administración en materia de salud, de educación, de economía, pero también, Pepe, en el tema de la seguridad, del combate al crimen organizado, dice el mandatario mexicano. Lo reconoce hoy, Pepe, que aún falta mucho para poder regresar la paz y la tranquilidad a varios puntos del territorio nacional. De modo que nuestros adversarios nos pueden acusar de todo lo que se les ocurra, pero no de ser incongruentes o de actuar sin apego a ideales y principios. Los hechos hablan por sí solos. Ayer mensaje, Pepe, justamente a sus adversarios con motivo de este 4º aniversario de su triunfo electoral. Comentarte, Pepe, que la inauguración de esta obra, la de Dos Bocas, pues estuvo presente la sucesión presidencial o la carrera de todos los aspirantes de Morena. Vino hasta Tabasco, hasta Paraíso, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien fue arropado por sus paisanos, se encontraba en su tierra natal, Pepe. Y fíjate que del camino, la carretera que lleva de Villahermosa a Paraíso, en todos y en cada uno de los puentes peatonales fueron colocadas a sendas mantas de apoyo justamente a Adán Augusto López. El secretario de Gobernación va Adán Augusto López, era la leyenda de estas mantas para el 2024. A su llegada justamente a la refinería de Dos Bocas fue saludado por todos y cada uno de los invitados especiales que se dieron cita en la explanada principal de esta mega obra. Justo, Pepe, lo que sucedió este día aquí en Dos Bocas, Tabasco, en Paraíso, y en estos momentos, como te lo comentaba, ya nos encontramos en Villahermosa, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho, cumple con esto una de las 78, el compromiso número 78 de los 100 que hizo cuando asumió el poder en diciembre de 2018, Pepe. Muchas gracias, gracias por la información completa que nos has enviado, Israel, una crónica completa del evento importante para subrayar la inauguración de la primera etapa. No es la refinería como tal completa, sino es la primera etapa de la refinería, que según expertos podrá realmente empezar a funcionar hasta el año de 2026, completa, pues, cuando termine este complejo. Quizá para entonces prevalezcan ya los autos eléctricos, pero bueno, esto ya es otra historia de la cual comentaremos con los especialistas sobre el tema, entre ellos Mario Maldonado, a quien saludo de antemano. Gracias, Israel, te despido y estamos en comunicación. A tus órdenes, Pepe, como siempre, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Gracias, Mario Maldonado, periodista, él es columnista del periódico El Universal, él escribe cotidianamente la columna Historia de Negocios. Es una publicación de lunes a viernes y colabora con nosotros eventualmente cuando lo invitamos y él generosamente accede, como en esta ocasión. Mario, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial. Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con mucho gusto siempre de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Mario Maldonado. Bueno, danos tu opinión, tu comentario desde el punto de vista periodístico sobre el significado de la inauguración de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, que completa nuestra lista, nuestra lista antes del año 2026. ¿Tú crees que es un capricho caro, muy caro? Se estiman gastados hasta ahora 12,000 millones de dólares. Sí lo es, Pepe, porque
Había otras alternativas más baratas, pero no iba a ser, digamos, tan políticamente rentable como construir una refinería en la tierra del presidente López Obrador, en Tabasco, aunque hoy dijo en la inauguración que fue la mejor zona porque ahí llega petróleo para refinarse. Pues la realidad es que no, la realidad es que ya tenemos 6 refinerías en México que no operan ninguna de ellas, a pesar de que se le ha invertido buen dinero por parte del gobierno federal. No operan ni siquiera a la mitad de su capacidad ninguna de ellas, Pepe. Entonces, digamos que una opción pudo haber sido más bien invertirles más dinero, dejarlas pues mucho más modernizadas y no gastarse 18,000 millones de dólares o lo que sea que vaya a costar. Si es el presidente ya aceptó que van a ser 12,500 millones de dólares, que para ponerlo de contexto, esas cifras son, digamos, en un promedio de que costara 15,000 millones de dólares, son 300,000 millones de pesos. Es el presupuesto, digamos, muchísimo mayor al que gasta el gobierno federal en temas de salud, de educación, incluso de programas de gastos sociales. Es decir, es una cantidad enorme la que se invirtió, y lo peor de todo es que no tenemos, además de eso hubo mucha opacidad en cómo se entregaron los contratos. Rocío Nale fue encargada de este proyecto, Pepe, la secretaria de Energía, pero la verdad es que ha sido todo un manejo muy opaco. Hoy se dio a conocer una noticia en un medio internacional, en Bloomberg, donde hablan de que el auditor financiero de Petróleos Mexicanos renunció porque no le querían dar el acceso a todos los contratos y a los costos adicionales, costos ocultos que tiene cualquier proyecto de infraestructura, pero que bueno, esta refinería se calculó originalmente en 8,000 millones de dólares y va a terminar costando por lo menos lo doble, un promedio de 15,000 millones de dólares. O sea, una mala planeación financiera, una mala ejecución de la obra, porque además lo que se inauguró hoy, y es infraestructura que va a servir para refinar petróleo eventualmente, lo que se inauguró en realidad pues fue una fachada de una refinería que, como bien decías, no va a comenzar a producir gasolinas, que es lo que quiere el presidente, quizás hasta el 2024 o más allá de eso. Es decir, eso en términos económicos y financieros no es un buen proyecto. Digamos que si Pemex fuera una empresa privada que cotiza en los mercados bursátiles, en la bolsa, pues los inversionistas no le hubieran permitido hacer eso porque se iba a estar tirando el dinero en algo que no es rentable económicamente. Pero bueno, pues Pemex es una empresa casi paraestatal, o que le llaman empresa productiva del Estado, y pues el presidente López Obrador decide qué hacer con el dinero. Es un capricho demasiado caro, porque mira, Pepe, además de todo, esta idea que tiene romántica el presidente López Obrador y Rocío Nale, la Secretaría de Energía, de que México ya no va a importar gasolinas. Hoy importamos más o menos 7 de cada 10 litros que se consumen en el país, es decir, cerca del 70% del consumo nacional de gasolina, de cualquier tipo, lo importamos de Texas, de los Estados Unidos. Ciertamente sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se apostó un poco más por ese asunto de la importación que por darle una remodelación a las refinerías, modernizarlas y que México refine más hidrocarburos para convertirlos en gasolina. Pero la verdad del asunto es que la refinación, es decir, ese sueño, porque hoy habló de sueños también el presidente, de que México va a ser autosostenible en materia energética, es imposible, y yo te lo digo desde ahora. O sea, es imposible que hacia el 2024, cuando acabe el sexenio, Pepe, México ya no importe gasolinas, porque como te decía, esta refinería, ni la de Deer Park, ni las 6 que tenemos actualmente, van a lograr que se tenga esa capacidad para refinar petróleo. Ahora, otro pequeño problema es que mucho del crudo que produce México en realidad es crudo pesado, que no se puede refinar tan fácilmente, que es mucho más tardado, requiere mucha tecnología, y por ejemplo las 6 refinerías que ya tenemos, la mayoría no pueden procesar mucho de crudo, entonces tendríamos casi que intercambiarlo en Estados Unidos. Es decir, es un asunto político, sin duda alguna, rentable para el presidente López Obrador en términos políticos, de decir, México nacionalista, pues no, México ya no va a depender de la gasolina de Estados Unidos y vamos a controlar los precios, etcétera, pero esto no va a suceder. Ahora sí que firmado, Pepe, no es posible que México ya no importe gasolinas y que todo se refine en el país con esta de Dos Bocas, con la que se compró en Houston
la de Deer Park y las 6 que ya se tienen. Es decir, ese sueño es imposible, y lo dicen todos los expertos, Pepe. O sea, el presidente Obrador quisiera que ese escenario sucediera, pero no va a ser posible, por lo menos en el sexenio. Veremos qué sucede después, cuál va a ser la política energética de los otros gobernantes, pero no va a suceder eso. Y además de todo, y por último comento esto, Pepe, el asunto de que Pemex deje de vender petróleo, ese es su principal negocio, y que Pemex, por cierto, sigue financiando poquito más del 15% del presupuesto anual del gobierno, es decir, del gasto público. Pemex, con la venta del petróleo, todavía financia buena parte del gasto público, ya no como llegó a ser en los 90 o en el 2000, Pepe, que era más del 50%, tenemos una economía petrolizada, pero sigue siendo muy importante, y yo no quiero imaginarme si Pemex deja de vender petróleo y se lo queda para retirarlo aquí. Me parece un balazo en el pie completamente para Pemex, que de por sí se ha manejado muy mal históricamente, pero para el gobierno y para los ingresos del gobierno, Pepe. Pues te agradezco mucho el comentario, Mario Maldonado, comentario periodístico de un experto en estos temas económicos, empresariales, energéticos, porque tú siempre has estado muy al pendiente de todo esto, y te agradezco la claridad con la que has explicado lo que hay en el fondo de lo que hoy fue un día importante para el presidente de la República, para su proyecto de la Cuarta Transformación y para el cumplimiento de sus promesas más importantes. 3 megaproyectos, esta es la inauguración del segundo, cuando menos en la primera parte, como ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles, que se inauguró sin estar absolutamente terminado. Siguen todavía los trabajos en diferentes áreas. En fin, falta el Tren Maya. Te agradezco muchísimo, Mario Maldonado. Seguiremos en contacto y leyéndote con atención en tu columna del periódico El Universal de lunes a viernes. Con mucho gusto, querido Pepe. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Buenas tardes. Claro que sí, saludos a toda la audiencia también de parte de Mario Maldonado. Y saludos de Alberto León y sus numeritos financieros. Numeritos financieros con Beto León. Nuevo máximo histórico para las remesas en el mes de mayo. Según el Banco de México, suman $5,172 millones. Esto es 14.3% más que en mayo del 2021. Ligan 25 meses consecutivos de incrementos interanuales. Todo esto debido a un mayor número de envíos y al aumento en el monto promedio de las operaciones. Mal inicio de mes para el peso frente al dólar. Se deprecia 0.80%, consecuencia de la preocupación de que bancos centrales del mundo tomen drásticas medidas para frenar la inflación. El peso cierra sesión en 20,23 centavos por cada billete verde. El balance semanal es negativo para el peso al registrar una baja del 2%. Jornada de recuperación para la Bolsa Mexicana de Valores después de 2 jornadas de pérdidas. Gana un 0.46% para ubicar el índice de precios y cotizaciones en 47,743.15 puntos. En un momento haremos contacto con el meteorólogo poeta Alberto Hernández Unzón. Está cayendo un aguacero torrencial, diría Alberto Hernández Unzón. Tendremos el contacto en un momento más, pero primero saludo a José Luis Arévalo. Tiene las noticias importantes en pocas palabras. José Luis, adelante. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Sepultan al periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria. Murió la hija herida en el ataque. En Puerto Vallarta fue agredida la periodista Susana Carreño, directora de Radio UDG. Asesinan a 4 e incendian helicóptero en San Luis Potosí. Eran prestadores de servicios turísticos. Exhuman cuerpo de Devani. Su papá, Mario Escobar, espera encontrar causa de muerte. Cae maestro por abuso sexual en Kinder de Ecatepec. Detienen en Monterrey a Lenin Canchola, presunto líder del grupo delictivo Los Malcriados. Lo acusan de narcomenudeo, portación de armas prohibidas y secuestro. Operaba al oriente de la Ciudad de México. Rosario Robles gana amparo. No quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos cuando quede en libertad. Liberan a 26 mujeres encarceladas en Santa Marta y Tepepan. Llegan 798,000 vacunas pediátricas. Regresa el uso de cubrebocas en 10 estados por alza de contagios COVID.
En temas internacionales, 128 días de la guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas de Mariupol denunciaron el hallazgo de una nueva fosa común con al menos un centenar de muertos, mientras que en el frente de guerra por lo menos 18 personas muertas y decenas de heridas dejaron 2 ataques rusos con misiles en Odessa, al sur de Ucrania. Un nuevo ataque en Odessa deja casi una veintena de víctimas mortales y decenas de heridos, entre ellos 3 menores de edad. Las autoridades ucranianas informaron que el ataque tuvo lugar a las 6 de la mañana, hora local, en el distrito de Bilhorod-Dnestrovsky. Aseguran que aviones estratégicos de Rusia lanzaron los misiles desde el Mar Negro. Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, un misil impactó en un edificio residencial de 9 plantas y otro en un centro recreativo del distrito. En la región de Odessa, que es fronteriza con Moldavia y Rumanía, resiste el último puerto bajo control de las fuerzas ucranianas. Hasta ahora, las tropas rusas han limitado sus ataques en esta zona y los han centrado en destruir las infraestructuras que unen a la región con sus fronteras europeas. Mientras tanto, en la provincia de Lugansk, Rusia aseguró que sus fuerzas y las tropas prorrusas llegaron a las puertas de la ciudad de Lysychansk, último bastión bajo control de Ucrania en esa zona. En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el intercambio de 144 prisioneros de guerra con Ucrania. La mayoría de los militares canjeados son combatientes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. La inteligencia militar de Ucrania ha publicado un vídeo que muestra el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky ha confirmado que 144 militares ucranianos han sido liberados por los rusos como parte de un intercambio de prisioneros. Es el mayor desde que comenzó la guerra. Del grupo de prisioneros ucranianos liberados, 95 habían participado en la defensa de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol y muchos de ellos tienen heridas graves, incluidas quemaduras y amputaciones, pero ahora están recibiendo atención médica. Se intercambió igual número de soldados por cada bando. Esto está ocurriendo pues en México y en el mundo. Noticias importantes, en pocas palabras. Como importante es el aguacero que en este momento estamos percibiendo en la capital de la República Mexicana y en otros puntos del mapa nacional. Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de cabecera, tiene más datos y también haremos contacto con Javier Navarro, pero primero te saludo, Alberto Hernández Unzón. Adelante, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. La tormenta principal en la zona de Polanco, de acuerdo a las estaciones de la UNAM, 87 milímetros por hora es lo que está registrando en estos momentos la estación Polanco. Le sigue Naucalpan con 68 milímetros por hora y Bosque Real en la zona sur de 31 milímetros por hora. Es una lluvia generalizada, Pepe, en todo el Valle de México y de ahí el corredor de tormentas a lo largo de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, también hacia Jalisco, Colima, toda la zona de la Sierra Madre Occidental, Durango, Sinaloa, Sonora. Un área importante también de lluvias se está registrando en la zona de Nuevo León. Son 2 núcleos de tormenta, uno cerca de Bustamante en la zona norte y otro en General Terano. Hay otro núcleo de tormenta en Monterrey. En la zona sur está lloviznando en Santa Catarina, en Cadereyta y en Santiago. Para este fin de semana, Pepe, sobre todo mañana sábado, nuevamente una secuencia de tormentas muy fuertes debido al impulso de corrientes verticales y la inestabilidad. Valle de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Colima en el primer corredor. El segundo con granizo también Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes. Y nuevamente para mañana tormentas dispersas en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Te queremos preguntar también, Alberto, bueno, permíteme un segundo, déjame darle paso a Javier Navarro, luego te quiero preguntar las condiciones climatológicas para los principales escenarios, para el escenario principal, claro, del Gran Premio de la Fórmula 1 este fin de semana en Inglaterra, pero primero vamos con Javier Navarro. Javier, tú tienes un monitoreo de la tormenta que en este momento cae sobre pues prácticamente toda la Ciudad de México. Javier, ¿qué se ha provocado? ¿Qué ha causado?
Así es, Pepe, pues es esta intensa lluvia la que ya se tiene en algunos lugares, acompañada con granizo, la que en esta tarde pues ya se tiene en diferentes puntos de esta Ciudad de México, con lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno capitalino ha emitido la alerta amarilla para varias alcaldías, como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Por la persistencia y desplazamiento de estas nubes asociadas a lluvias fuertes en estos lugares, Pepe, esta institución pronosticó la precipitación acompañada con granizo y vientos de más de 50 kilómetros por hora en al menos hasta las 21 horas de este viernes, con lo que ya se tiene la formación de encharcamientos e inundaciones. Esto ya se reporta en la avenida Tezontle y la calle Portal de las Flores, así como en la calzada Ignacio Zaragoza y Canal de San Juan, esto en la alcaldía Iztapalapa, así como la caída de árboles como en la calzada de Tlalpan y la calle Emperadores de la colonia Portales en la alcaldía Benito Juárez. También, Pepe, se tiene el reporte de la caída de una rama de gran tamaño en la avenida Fray Servando, Teresa de Mier y el Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión. Y por su parte, el sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que por la precipitación se tiene avance lento en los trenes de las líneas 2, 4, 5, 9 y la letra B. En tanto continúa esta lluvia, en la ciudad los servicios de emergencia, Pepe, como bomberos, el sistema de aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina continúan muy pendientes ante el reporte de que continuarán las fuertes lluvias en las próximas horas en todo el centro de la República Mexicana. Pepe, el reporte que te tengo. Completísimo, Javier Navarro, muchas gracias. Ya nos había comentado a grandes rasgos el ingeniero Alberto Hernández Unzón todo esto. Tú lo haces a pie a tierra, lo cual nos informa directamente, pero también en el Estado de México hay conflictos viales severos, según reporta Leopoldo Espejel. Leopoldo, y bueno, y quienes están a bordo de sus vehículos y nos están escuchando, pues tómenla con calma. Leopoldo, infórmales e infórmanos. Adelante. Gracias, Pepe. Te informo que en la zona de Tlalnepantla y Naucalpan, en estos momentos es donde se centra la mayor caída de lluvias desde hace aproximadamente 45 minutos. Esto ha generado, Pepe, algunos conflictos vehiculares y también encharcamientos. Afortunadamente no se reportan ningún tipo de incidente, salvo pues tener mucha paciencia para poder circular, sobre todo por la autopista Chamapa-Lechería, el Periférico Norte, toda esta zona de la carretera federal México-Toluca, donde por cierto, Pepe, hay un accidente en un tráiler involucrado. Están retirando las unidades, ya está libre la circulación, esto a la altura de la zona de la Pila, Pepe, pero fuera de ahí, afortunadamente, únicamente encharcamientos, algunos conflictos vehiculares. Hay que tener mucha paciencia en la zona oriente de Tlalnepantla, toda esta zona de la presa, a la zona de Santa Cecilia, Pepe, pues ahí es donde se centra en este momento la caída de lluvia, principalmente la zona de Indios Verdes, San Juan y Ixhuatepec, la vía Morelos, con menor intensidad, pero también con conflictos viales esta noche, Pepe, lo que tenemos al momento. Y estaremos pendientes, Leopoldo, a todos tus reportes. Muy importante la orientación que nos va a agradecer quien circula en su vehículo por estos rumbos descritos con toda puntualidad. Que estés muy bien. Igualmente, Pepe, pendientes. Pendientes, pues ya escuchaste a Alberto Hernández Unzón, a pie tierra lo que está ocasionando la lluvia, por lo pronto en la Ciudad de México y, claro, los municipios conurbados del Estado de México. Te dejé de tarea que nos digas cómo va a estar el Gran Premio del Reino Unido de la Gran Bretaña el próximo domingo. Se corre Silverstone. ¿En qué condiciones? Porque hoy en las prácticas libres 1, pues hubo deslucimiento. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo y lloviendo fuerte, Alberto. Así es, y también para mañana sábado se esperan lluvias, 16 grados centígrados, y para el domingo también se esperan lluvias, intervalos de chubascos y lloviznas en Silverstone y temperatura ambiente entre los 18 y 16 grados centígrados, 70% de humedad relativa, así que como es costumbre, Silverstone será perdido bajo lluvia y ya nos dirá Alfredo, pero definitivamente la probabilidad es alta para que se presenten algunas lluvias importantes, donde también importante las lluvias es para esta noche, Pepe, porque está entrando a tierra la tormenta tropical Bonnie entre Nicaragua y Costa Rica, y se esperan lluvias bastante significativas con el riesgo de deslaves en zonas montañosas, en laderas inestables, y después este ciclón tropical cruzará el Océano Pacífico durante el fin de semana y lo tendremos ya el lunes muy cerca de Chiapas y Guatemala. Para mañana las tormentas serán más fuertes, Pepe, en el Valle de México, Jalisco, hacia también Durango,
ya lo iremos narrando para el día de mañana, pero se espera una intensificación de las tormentas por la onda tropical número 8, Pepe. Muchísimas gracias por la información precisa, la información meteorológica, Alberto Hernández Unzón. Pendientes para mañana. Pendientes, Pepe, un abrazo, hasta luego. Estamos pendientes de todos sus comentarios a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Fernando Gómez Aguirre de Veracruz, Puerto, Leticia Robles, Alfredo Morales de Aguascalientes, Carmen Almeida, Luis Villanueva, Yolanda Díaz de León, Alejandro Hernández, el arquitecto Alejandro Álvarez, Manuel Jaime Calzada, Paco Álvarez Hernández, Amparo Ugalde, Odelín Tezoco Tople, de Zongolica, Antonio López, Guillermo González Cosío, todos ellos pendientes de lo que aquí decimos y no callamos. Me refiero a lo importante y los ángulos que despierta la noticia o que motiva la noticia, debo decir. Vamos con Perla Reséndez. Hoy se sumó a un hecho terrible, a un asesinato, se sumó un drama mayor. ¿A qué me refiero? Hoy despidieron y finalmente sepultaron al periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el miércoles pasado. Y cuando estaban los periodistas, reporteros, en fin, y la familia, desde luego, los amigos, acompañándolo, como dicen, a su última morada, en ese momento, en un hospital, fallecía su hija Cintia de la Cruz, de 23 años, quien también resultó herida de gravedad, luego de recibir un tiro en la cabeza en ese mismo atentado que terminó con la vida de Antonio de la Cruz, hecho que ha sido, por cierto, condenado por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Oficina de Derechos Humanos. Perla Reséndez, estamos contigo, allá en Ciudad Victoria. Muy buenas tardes. Pepe Cárdenas, muy buenas tardes. Así es, Cintia de la Cruz Martínez, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado en la capital del estado, afuera de su domicilio, falleció en un hospital donde luchaba por su vida. La joven de 23 años había recibido un impacto de bala en la cabeza durante el atentado a su padre y se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital General de Victoria, donde su estado de salud era reportado como grave, por lo que los médicos especialistas luchaban por salvarla. Fueron 5 disparos calibre 40 milímetros usados en armas de uso exclusivo del ejército, los que el atacante disparó contra el periodista de Expreso. 4 de ellos impactaron a Toño de la Cruz y uno más a Cintia, mientras que en el lugar fueron encontrados 2 casquillos útiles. El pistolero huyó del lugar ubicado en la calle Puerta de Tamatán de la colonia Puertas de Tamatán en Victoria sin que haya sido detenido hasta el momento. Sin embargo, a poco después de las 2 de la tarde fue reportada la muerte de Cintia de la Cruz Martínez, hija de nuestro amigo periodista Antonio de la Cruz, quien este viernes pues se celebraron los servicios funerarios, además de una misa de cuerpo presente en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, catedral de la capital del estado. De ese lugar, en el centro de Victoria, el cortejo fúnebre partió para trasladar los restos mortales de Toño al cementerio Jardines del Cielo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós al destacado periodista, esposo ejemplar, padre amoroso y amigo entrañable. Pepe Cárdenas, muy buenas tardes. Esta es la información desde Tamaulipas. Perla, no cabe duda a este drama que significa precisamente el asesinato de un comunicador, de un informador, este reportero que llevaba más de 20 años trabajando en el medio Expreso La Razón, allá en Ciudad Victoria. A este drama se suma hoy la muerte de su hija, también herida en el momento del ataque hace 2 días. Ella murió, decías tú, en la tarde, pues sí, a la 1:27 p.m. Tengo aquí el reporte de los médicos del Hospital General de Ciudad Victoria, donde fue atendida las últimas 72 horas. Muchas gracias, Perla Reséndez, por la información. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buenas tardes. Y hablando de periodistas, en Puerto Vallarta fue agredida Susana Carreño. Ella es periodista, directora de Radio UDG, Universidad de Guadalajara. Marca Hernández fue atacada con un objeto punzocortante. Adelante, ¿cómo está ella hasta el momento? Te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Justo como lo pues Susana Carreño, directora de Canal 44 allá en Puerto Vallarta, pues ya se encuentra al parecer fuera de peligro. Hace rato, poco después del mediodía, saliendo de un programa de radio justamente en compañía de un colega aquel del municipio de Puerto Vallarta,
pues fueron agredidos. Según, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, pues el hecho fue resumido de la siguiente forma, que al momento de salir abordaron su camioneta en la que se encontraban ambas personas. Resultó que otro vehículo se impactó contra ella. Además, y cuando bajaron, pues resulta que fueron agredidos por dos motociclistas. Justamente nuestra compañera Susana Carreño resultó herida de gravedad, ya fue atendida por fortuna, fue reportada fuera de peligro, y la Universidad de Guadalajara, además, Pepe, pues ya se pronunció por este hecho y exige la investigación justamente concluyente. También el gobernador de Jalisco levantó algo de polémica por un comentario que hizo en redes sociales, en el cual pues señalaba que se había tratado de un asalto, pero al parecer por esto, lo que te comentaba, por cómo ocurrió el hecho, que hubo un impacto de un vehículo, un choque previamente y posteriormente una agresión, pues aparentemente se habría tratado de una agresión directa, aunque esto lo determinará obviamente las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco. Hace cuestión de segundos, Pepe, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ya también exige una investigación sin adelantar justamente conclusiones, es lo que mencionaba la CNDH, y también piden pues dar con los responsables para hacer justicia por el ataque contra nuestra compañera allá en Puerto Vallarta. Insisto, está fuera de peligro, según lo que reportaban compañeros tanto de la Universidad de Guadalajara como también autoridades estatales. Por fortuna, insisto, fuera de peligro, aunque bien, fue una agresión que la dejó de gravedad, Pepe. Es una situación que no se debe dejar de lado. Sí, es la periodista Susana Carreño, directora de Radio UDG. Entiendo que es asidua asistente a las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, ¿correcto? Es correcto, Pepe. Ella ha asistido tanto a conferencias matutinas, ya sea en Puerto Vallarta o allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Entre los temas que ella principalmente suele exponer son temas inmobiliarios y de medio ambiente. Obviamente esto pues está relacionado a la invasión constante que hay del tema inmobiliario a las playas y zonas de allá de la costa de Jalisco, y también ha denunciado hechos como fraudes que se han realizado en contra del Instituto de Pensiones de acá de Jalisco, situaciones similares al Fobapro, pero en menor medida, aunque pues también son fraudes. Sí. Sin embargo, pues esto es lo que ha denunciado. Insisto, también ha sido asidua a asistir a las conferencias matutinas, insisto, tanto allá en Palacio Nacional como en el municipio de Puerto Vallarta, cuando se ha presentado el presidente en el municipio de acá de la costa de Jalisco, Pepe. Muchas gracias, Marc Hernández. Gracias a Fórmula Jalisco por este reporte puntual. Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo, Pepe. Un saludo muy cordial, claro que sí, a toda la audiencia frecuente, sobre todo allá en Puerto Vallarta y en el estado de Jalisco. También le comento, está Gerardo Duque enlazado para comentar con usted que hubo un asesinato de 4 prestadores de servicios turísticos. Esto fue en San Luis Potosí, donde además de acabar con sus vidas, incendiaron un helicóptero que era utilizado por ellos. Esto ocurrió en el municipio de Tamazopo. Gerardo, estamos contigo, te escuchamos. Un saludo cordial, buena tarde. Pepe, muy buenas tardes. Pues la Fiscalía General de San Luis Potosí investiga el homicidio de 4 personas. Esto ocurrió en el municipio de Tamazopo, en la zona huasteca de San Luis Potosí. Son investigaciones en torno a estas personas sin vida, y también el incendio de un helicóptero perteneciente a un particular, a una persona que se dedica a visitas aéreas de turistas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, muy temprano este viernes. En primera instancia fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes resguardaron la zona donde quedó calcinada la aeronave. Al llegar las autoridades, pues también fueron hallaron ahí los cuerpos de estas 4 personas que te comento, y bueno, las personas o los cuerpos estaban maniatados, por lo que fueron trasladados al servicio médico legista para realizar la necropsia de ley. Por su parte, el área de servicios periciales de la Fiscalía procesó la escena del crimen y
y recolectó los indicios que apoyen en la indagatoria, entre los que se hallaron algunas cartulinas con mensajes delictivos. En el helicóptero, como te comento, Pepe, estaba parado, sin sobrevolar, estaba en un predio anexo a la cabecera municipal de Tamazopo, sobre el camino que conduce a la delegación de Aguabuena. El helicóptero era utilizado cotidianamente por un particular para ofrecer paseos a los turistas. Es mi reporte esta tarde desde San Luis Potosí. Muy completo, Gerardo. Gracias por la información. No hay detenidos en relación con este asunto. Y anoche, ya tarde, pasaba de las 9:30 de la noche, finalmente vincularon a proceso a Jesús Hernández Alcocer, presunto homicida de su esposa, la cantante Irma Lidia. Esto en relación con el asesinato ocurrido en el restaurante Suntory de Colonia del Valle. Jesús Hernández Alcocer no alcanza el privilegio de continuar su proceso bajo arresto domiciliario. Permanecerá en prisión preventiva justo en el reclusorio norte. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes los detalles de esta información. Estamos atentos. Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Hernández Alcocer por el delito de feminicidio y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedará interno en el reclusorio norte, donde fue regresado. Asimismo, el juzgador dio 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Luego de poco más de 7 horas que duró la diligencia, el juez determinó no otorgarle el beneficio de la libertad domiciliaria, a pesar de que el implicado contaba con un total de 79 años de edad. El abogado de Jesús Hernández, Damián Said Martínez, mencionó que este tan solo es el inicio del proceso. El día de hoy se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, el cual un juez acaba de determinar vincular a proceso a mi defendido. Hay que recordar que la vinculación a proceso es única y exclusivamente la autorización de parte de un juez a la Fiscalía y a la asesoría jurídica de una investigación formalizada por la probable comisión de un delito y por la existencia de persona o personas que pudieron participar en la comisión del delito. De igual forma, es importante aclarar que la vinculación a proceso no es una sentencia. En el nuevo sistema penal acusatorio, bajo los lineamientos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con datos mínimos se obtiene una vinculación a proceso. Durante la continuación de audiencia, hubo 4 recesos, ya que el Ministerio Público solicitó la exhibición de videos para demostrar la culpabilidad de Hernández Alcocer, quien, por cierto, arribó a la sala de juicios en una silla de ruedas. De esta manera, justamente una semana del feminicidio de Irma Lidia Gamboa, su agresor fue vinculado a proceso y, pese a la influencia que decía tener, a partir de la noche de este jueves, ya está preso en el reclusorio norte. Con imágenes de Óscar Jiménez, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez. Gracias Juan Antonio. Sí, la audiencia fue en los juzgados del reclusorio Oriente. Sin embargo, la prisión preventiva justificada, acordada por el juez que está mirando esta causa, que está encargado de esta causa, se llevó a cabo, es decir, lo regresaron al reclusorio norte. Él está en el norte, pero el proceso se está ventilando en el reclusorio Oriente. Le voy a informar a usted, estamos en contacto ya con Gregorio Martínez hasta Monterrey, Nuevo León. Ya fue exhumado este viernes el cuerpo, los restos de Devani Escobar Basaldúa, allá quien falleció en el municipio de Galeana, fueron exhumados del Panteón de Galeana, donde fue enterrada. Acuérdense que ella se desapareció en abril, apareció muerta dentro de la cisterna de un motel, se le hicieron 2 autopsias y no coinciden los resultados. Después de larga lucha judicial, se hará una tercera autopsia, por ello se solicitó a la justicia, al juez pues, el permiso para exhumar el cadáver y realizar un tercer peritaje. Gregorio Martínez, te escuchamos con mucha atención. Muchos saludos, buena tarde. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de Monterrey fue exhumado el cuerpo de Devani Susana Escobar Basaldúa, esta joven de 18 años de edad, cuya historia ya conocemos. El trabajo de exhumación tuvo lugar en un cementerio ubicado en el poblado Laguna de Labradores, esto es en el municipio de Galeana, Nuevo León. Cerca de 50 elementos estatales y federales estuvieron ahí durante el proceso de exhumación. Había personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estaba personal de
Derechos Humanos, lo mismo que integrantes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, incluyendo a la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez. También estuvo presente el padre de Devani Escobar, el señor Mario Escobar, quien dice que confía en los resultados de esta nueva necropsia. Vamos a escuchar. Esto es una cosa que no se había hecho y bueno, que las autoridades ahora nos hacen caso para que se pueda esclarecer una situación en el caso de Devani y que no vuelva a pasar más este tipo de omisiones. Tratar de creer nuevamente nuestras autoridades, nuevamente nuestra fiscalía. Podemos creer, mucha gente me dice que sí, todavía creo en la fiscalía. Bueno, sí quiero creer, por eso nos estamos dando la confianza con esa coadyuvación que tenemos con el gobierno federal, independientemente que sea el gobierno federal o el gobierno estatal o la Fiscalía General del Estado o la CONAVI o una persona que se acerque. Nosotros queremos encontrar la verdad. Ahí lo que decía hace unas horas Mario Escobar, el padre de Devani, en este cementerio ubicado en el municipio de Galeana, en Nuevo León, aproximadamente a 250 kilómetros al sur de la capital de nuestro estado. Debo mencionarte, Pepe, que será José Mario Nájera, perito guatemalteco, quien es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien practique esta segunda autopsia al cuerpo de Devani Escobar y de la cual, como decíamos, habrá de surgir un tercer dictamen. Recordemos que hubo dos versiones, una primera valoración que se hizo por parte de la autoridad señalando que Devani murió a consecuencia de una contusión profunda de cráneo y una segunda valoración o segundo dictamen de un médico cercano a la familia Escobar que señala que Devani había sido víctima de abuso sexual y en donde presumen que hubo personas involucradas en su muerte. Veremos si este tercer dictamen resuelve esta incógnita. Esto será dentro de varios días, durará 4 días los estudios y tomará quizá días más la publicación y la difusión pues de este tercer dictamen que pues esperemos que nos lleve a una conclusión de este caso controvertido, por supuesto, que ha acaparado la atención de la opinión pública a nivel nacional e internacional. El reporte, Pepe, desde la ciudad de Monterrey. Muy agradecidos por la información, Gregorio Martínez, a través de Fórmula Nuevo León. Gracias y muy buenas noches. Ya son las 19:02 y vamos a ir a un corte. Hay mucha información y comentarios. Estaremos con Rafael Cardona. Queremos hablar con él sobre el tema que ha suscitado este enfrentamiento entre el presidente de la República y, por un lado, los líderes de la Iglesia Católica, representados por los obispos y también por los superiores de la comunidad de los jesuitas, y por otro lado, la confrontación que se ha dado con la comunidad judía en nuestro país, cuando el presidente insultó ayer a uno de sus miembros, al publicista Carlos Alarraqui, señalándolo o acusándolo de tener un pensamiento hitleriano, lo cual es inaceptable para la comunidad judía, esta expresión. Hablaremos de esto con Rafael Cardona, si me permite, también estará Carlos Marín, pero primero una pausa. Le informo a usted, ocurrió un cortocircuito en la estación Velódromo de la línea 9 del metro. Un convoy, un tren, resultó afectado. El servicio, repito, en la línea 9 del metro es muy lento. Hay cierta congestión de los trenes. Le suplican las autoridades del metro tener paciencia. No tenemos mayor información al respecto. No se habla de personas lesionadas ni de daños mayores, salvo lo que le acabo de informar. También aprovecho para agradecer a Enrique Cárdenas. Nos manda un WhatsApp donde nos dice: magnífica la opinión de Mario Maldonado sobre Dos Bocas. ¿Dónde la puedo consultar? Ya. Saludos. Bueno, la puede consultar en la página josecárdenas.com. Ahí la ponemos a su disposición en el momento que usted disponga. Gracias, Enrique, por estar pendiente y participar con nosotros en este esfuerzo colectivo. Rafael Cardona, vamos contigo, vamos al cristalazo. El presidente de la República el día de anteayer y ayer se lanzó contra comunidades religiosas tan importantes como son la Iglesia Católica a través de la comunidad jesuita y los obispos del episcopado, claro, estamos hablando, y por otro lado ayer contra un miembro, Carlos Alarraqui, publicista de la comunidad judía,
dijo que Carlos Al-Arraqui tenía mentalidad hitleriana. Esto provocó un comunicado del presidente de la comunidad judía en nuestro país para responder que ese tipo de afirmaciones es lamentable e inaceptable. Vamos contigo, Rafael, vamos a comentarlo, si te parece, con el tiempo suficiente. Estamos al aire. Sí, Pepe, muchas gracias, mucho gusto en saludarte, en saludarlos a todos, ya cercano fin de semana. Pues mira, Pepe, con mucha frecuencia cuando hay este tipo de exabruptos presidenciales, uno dice, es que nunca se había visto semejante imprudencia. Y en lo que hace a la Iglesia Católica, yo creo que en México, por fortuna, hemos visto imprudencias mayores, mucho mayores. Yo no sé en qué libro de historia se habrán perdido las hojas que compendien los hechos de entre 1926 y 1929 aproximadamente en la República Mexicana, cuando el gobierno revolucionario emprendió un combate frontal contra la Iglesia Católica y cerró los templos, ordenó el cierre de las iglesias. Aquí no se ha ordenado el cierre de las iglesias, aquí se ha ordenado el silencio de los ministros de las iglesias, que no pueden disentir, que no pueden opinar, porque entonces son señalados como siervos, como empleados, como personas que viven apergolladas por el capital o por eso que antes se llamaba la burguesía. Aquellos hechos de fines de los años 20 en México generaron algo que en la historia mexicana, y hablo de la historia porque hay gente que dice que sabe de historia, y se conoció genéricamente como la Cristiada. La Cristiada fue un levantamiento en el nombre de Cristo, un levantamiento armado, una rebelión, un rechazo a una imposición, y finalmente, ¿cuál fue el resultado de todo eso? El resultado de todo eso fue que levantamos del piso posiblemente 250,000 cadáveres. Eso fue lo que pasó. Entonces, desde entonces, los mexicanos entendemos que en todas partes del mundo el César debe tener lo suyo y Dios debe tener sus espacios, todos los que le correspondan a la fe, al culto y al ministerio. Y por eso, en tiempos de Carlos Salinas, se modificó la Constitución y se abrieron los derechos políticos y los derechos de propiedad, entre otras cosas, de la Iglesia Católica, junto con su reconocimiento jurídico. Cuando se modificó el artículo 130, se aceptaron nuevas reglas del juego. Hoy esas reglas del juego no quieren ser aceptadas por el presidente de la República, que no permite que los ministros del culto le digan que su política de los abrazos no alcanza. No ha logrado lo que él prometió lograr y ya va a más de la mitad del camino de su trabajo político en la historia nacional, y no ha logrado pacificar a México. Tampoco ha logrado pacificar ni a la mitad de México. Y por cuanto hace al asunto de la comunidad judía insultada, porque el insulto no fue solamente contra Carlos Al-Arraqui, sino contra toda una comunidad a la cual la simple mención del constructor, del creador, del destructor del Holocausto es una injuria para todos, absolutamente para todos los judíos de este país y del mundo. Bueno, pues debería también ir a los tramos de la historia para recordar qué fue lo que le pasó a Luis Echeverría cuando en uno de sus desplantes propagandísticos ordenó que México en las Naciones Unidas votara una resolución en contra del Estado de Israel, diciendo que el sionismo
que es una teoría anterior al establecimiento del Estado de Israel y que permitió la construcción del Estado a través de el pensamiento de Teodoro Herzl y otros hombres importantes de la historia judía y que regresaron a la tierra original. Bueno, pues el sionismo era una forma de racismo porque él coqueteaba profundamente con Yasser Arafat, cosa que me consta porque yo estuve en ese viaje en el Medio Oriente con él. Entonces, Pepe, yo creo que las imprudencias podrían entenderse. No digo que podrían disculparse, pero podrían entenderse si tuvieran una finalidad, si produjeran un beneficio para quien las comete. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos los mexicanos de un gobierno tan iracundo, tan pendenciero, que simplemente no logra establecer los mecanismos de convivencia con sectores importantes de la población a la cual gobierna? Un presidente debe ser un factor de concordia, no debe ser un factor de discordia. Y si recibe una crítica, debe agradecerla y en todo caso refutarla con argumentos, con posiciones, con diálogo, con invitación a la conversación, con intercambios de puntos de vista, pero no tirando una colección infame de adjetivos, de que si los clérigos son hipócritas y están vendidos, y un publicista, un comunicador de la comunidad judía dice que es un hombre de pensamiento hitleriano. Yo, la verdad, no conozco a nadie en este país con un pensamiento hitleriano y mucho menos en esa comunidad. Creo que es un error grave del presidente, creo que no le sirve para nada y creo que a todos nos pone en un riesgo de injuria. Y eso, Pepe, no le conviene a México. Gracias, Rafael Cardona, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. José Luis Arévalo, tú tienes más información. Buenas noticias para el Aeropuerto Internacional de Toluca. El día de hoy reanudó operaciones con más vuelos que el Felipe Ángeles. Este viernes tuvo programadas 14 operaciones, 7 de salida y el resto de llegada. Por su parte, la AIFA solo cuenta con 12 operaciones en promedio al día desde que se inauguró el pasado 21 de marzo. Los vuelos de salida programados en el complejo aeroportuario de Toluca son hacia Huatulco, Guadalajara, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta y 2 hacia Cancún. En otros temas, la plataforma Uber considera que los usuarios de los diferentes aeropuertos, como el de la Ciudad de México, tienen derecho a elegir el tipo de movilidad que más les conviene y prefieran dentro de todas las opciones que hay. Esta es la postura de este servicio de taxi por aplicación respecto a la limitación para dar servicio en el Aeropuerto Internacional de la capital. Recuerde usted que quieren imponer unas multas a aquellos choferes de aplicación, de taxis de aplicación, que lleguen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de tal forma que nada más se pueda ayudar o beneficiar a los taxis registrados en dicha terminal aérea. Vamos a una pausa. Regresamos con todas las noticias y todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañero Javier Navarro. Anuncia el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la detención ocurrida en Monterrey, Nuevo León, de un peligroso líder de un brazo delincuencial que tenía asolado al oriente de la Ciudad de México. Este detenido, Lenin Canchola, será acusado por el delito de narcomenudeo, secuestro y uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Javier Navarro, muy buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y las Fiscalías Generales de Justicia de Nuevo León y la Ciudad de México, esta madrugada la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina capturó en la ciudad de Monterrey al Jonathan Lenin Canchola,
sujeto señalado como líder de un grupo delictivo responsable de varios ilícitos y uno de los máximos generadores de violencia en la zona poniente de esta Ciudad de México. Se da a conocer que este grupo delictivo, Tercera Acción Destructiva, era afín a la Unión de Tepito y es responsable de invasiones a predios y extorsiones a comerciantes y locatarios, principalmente en las alcaldías Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, además de la venta y distribución de drogas en grandes cantidades para su posterior venta al menudeo. Esta persona, Pepe, coordinaba y ordenaba los homicidios de integrantes de grupos antagónicos para tomar el control absoluto de este territorio, lo que ha causado la ola de violencia que se vive actualmente en esas alcaldías, por lo que se le siguió la pista por varias entidades del país como el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro y finalmente Nuevo León. En este lugar, esta madrugada se realizó el despliegue afuera de un local comercial ubicado en la calle Francisco y Madero de la colonia Centro de la ciudad de Monterrey, donde le marcaron el alto a un vehículo que coincidía con las características de los reportes de la investigación. Dentro de esta unidad se localizó a Lenin Jonathan, quien se encontraba en posesión de droga y un arma de fuego, y fue detenido por contar con 2 órdenes de aprehensión en su contra, uno por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, y otro por el delito de homicidio, con lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Se dio a conocer, Pepe, que Lenin Jonathan Canchola Martínez estuvo preso en el Reclusorio Sur en el año 2005 por el delito de robo calificado y se le atribuye, entre otros homicidios, el de un DJ ocurrido en febrero del año 2018, quien desapareció en un bar de la colonia Condesa y fue hallado golpeado, atado de manos y sin vida en la alcaldía Álvaro Obregón. Pepe, el reporte que te tengo. Gracias, Javier, completito. Gracias, pendientes. Buenas noches. Y también cae el maestro de música que trabajaba en un kinder, en un jardín de niños, en un preescolar, y fue acusado por padres de familia de los alumnos de abuso sexual. Leopoldo Espejel, ¿te acuerdas? Cerraron la vialidad cercana a la escuela, al kinder, al jardín de niños, la cerraron los padres y exigieron a la autoridad detener y juzgar o procesar al abusador, y hasta que no lo hubiera garantías, no dejarían libre la vialidad. Bueno, se logró arreglar, creyeron en la autoridad y finalmente la autoridad les cumple. Ya lo detuvieron, ahora los jueces habrán de procesarlo. Leopoldo, buenas noches. Acéptate, muy buenas noches. En aquella ocasión fue el 21 de junio por 30 horas. Los padres de familia y vecinos de la colonia Vistahermosa en Ecatepec cerraron, Pepe, la vialidad. De hecho, lo narramos en vivo con José Luis Arévalo en el momento en que ocurría. Por 30 horas la vía López Portillo. Bueno, pues este voto de confianza que dieron los padres de familia del kinder Concha de Villarreal en este municipio mexiquense, Pepe, pues hoy llegó por lo menos al principio con la detención de Carlos Alberto, quien era profesor de música, ha sido pues señalado de abuso sexual en agravio de menores de este plantel escolar. Este sujeto, Pepe, contaba con 3 órdenes de aprehensión por su probable agresión a menores de esta institución educativa. Los policías de investigación de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos vinculados a la violencia de género realizaron diversas diligencias para dar con el paradero del imputado, luego de las denuncias realizadas por los padres de familia, quienes pues realizaron los bloqueos. Este sujeto, Pepe, fue detenido en Tlalnepantla, donde se le cumplimentó una de las 3 órdenes de aprehensión en su contra y fue ingresado esta misma mañana al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec, el penal de Chiconauhtla, como popularmente se le conoce, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal. Pepe, lo que tenemos al momento. Que es bastante, Leopoldo. Gracias, seguiremos el caso. Y también tenemos contacto con Juan Antonio Jiménez. Hoy liberaron a 26 mujeres. Estaban presas en las cárceles de Santa Marta y Tepepan. Juan Antonio, adelante. Gracias, Pepe. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales y las Secretarías de las Mujeres y de Seguridad Ciudadana informaron que 26 mujeres abandonaron las instalaciones de los centros femeniles de Santa Marta, Catitla y de Tepepan como resultado de diversas gestiones enmarcadas en el programa de liberación de mujeres del gobierno de la Ciudad de México. Con ello, suman 53 las mujeres liberadas de marzo de 2019 a la fecha. En este programa participan distintas instancias del gobierno capitalino y el Tribunal Superior de Justicia. El programa, creado en el 2019, está enfocado en liberar mujeres en circunstancias de vulnerabilidad
con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, discapacidad física, originarias de pueblos y comunidades indígenas que compurguen penas irrelevantes para los fines de la reinserción, aquellas que puedan obtener beneficios penitenciarios y en los casos que se detecten evidencias o actos de injusticia. Como parte de las acciones, la Consejería Jurídica gestiona apoyo entre instituciones de asistencia privada para mujeres con prevalecencia de vulnerabilidades ya en su condición de libertad. Por ejemplo, se obtuvo el apoyo de Montepío Luz Ariñón y Cáritas Arquidiócesis de la CDMX para que las mujeres que, por carácter de recursos económicos para el pago de reparación del daño o de la garantía económica, no podían ser liberadas y que ahora ya también les están brindando albergue temporal y apoyo psicológico a quienes lo requieran. Pepe, el reporte. Completo. Gracias, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hablando de mujeres en prisión, no podemos dejar de pensar y de recordar a la maestra Rosario Robles, quien está desde hace ya prácticamente 3 años encerrada allá en Santa Marta. Bueno, pues hoy un tribunal, hoy ganó una pequeña batalla Rosario Robles. Un tribunal anuló la inhabilitación que pesaba en su contra para no ejercer cargo público por 10 años, una vez que obtuviera su libertad. Desde luego, resulta que para el tribunal colegiado se anula la sentencia, toda vez que considera la violación a los derechos de Rosario Robles con esa sentencia. Fue un mensaje a través de las redes sociales, como Rosario Robles presumió que el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa le concedió el amparo en contra de esta mencionada resolución dictada el año pasado. De esta forma lo expresó Rosario Robles. Hola, les habla Rosario Robles. Deseo informarles que el 33º Tribunal Colegiado en materia administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años por no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2,000 pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco. Y les señala que rediscutan el asunto con base en el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Toda la hazaña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia. Un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto. Gracias. Es lo que comentó a través de redes sociales en un mensaje grabado la maestra Rosario Robles, le digo, en prisión desde hace 3 años. Se van a cumplir 3 años el próximo 19 de agosto. Me están informando de última hora que localizaron otro transporte con 14 migrantes hacinados cerca de San Antonio, Texas. Otra vez. De manera preliminar se reporta, todos se encuentran con vida. Es el reporte que se da a conocer. Otro transporte con 14 migrantes hacinados cerca de San Antonio fue localizado. Se reporta que todos se encuentran con vida. Esto es de última hora. Esperaremos, por supuesto, ampliación y mayores detalles. Permítame una pausa muy breve. Volvemos. Vamos con Carlos Marín. Con él también queremos conversar sobre los 4 años del triunfo que hoy ha celebrado el presidente de la República, del triunfo de 2018, cuando ganó la presidencia de la República. Tenemos un enlace en este momento con el periodista Rafael Cardona. Hoy se cumplen 4 años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y ¿Qué dije? Perdón. ¿Qué dije? Perdóneme, es que estaba leyendo un recado para Rafael Cardona. Discúlpame, querido Carlos. Es que de Rafa Cardona todo el mundo habla y de ti no habla nadie. Mejor habla tú. Nadie me pela, Pepe. Voy a llorar. Sufre, por favor, pero creo que va a sufrir más el presidente de la República con lo que vas a decir. Porque, yo te pregunto así simplemente, ¿tiene algo que celebrar Andrés Manuel López Obrador luego de los 4 años del triunfo?
Mira, yo creo que él sí lo celebra porque con él sucede algo que a mí me llama mucho la atención. Yo soy escéptico, para empezar, de lo que yo mismo pienso o hago, pero el presidente, de manera muy notable y verificable, cree todo lo que dice. Todo lo que dice, estoy seguro de que lo cree. Es decir, él no miente. En ese sentido tiene razón en no decir mentiras en cuanto que no las profiere de manera deliberada. Pero mira, no tiene en rigor mucho, si no es que nada que celebrar. Esto me hace pensar en aquello del que se cae, tropieza, se da un golpazo y todavía se ríe. La gente dice, pues, ¿de qué se ríe? Aquí, pues, ¿para qué la fiesta? No entiendo la fiesta. Mira, el presidente apostó por algo que una lectura sectaria de inspiración marxoide, ni siquiera es marxista, es marxoide, adoptó una fracción del trotskismo que llamaba la polarización de las contradicciones. De ahí que ayer o antier dijera esa barbaridad de que lo mejor, fíjate, esto es textual, comillas, lo mejor es lo peor que se va a poner. Fíjate nada más cuando hablaba sobre su estado de ánimo. Dice, lo mejor es lo peor que se va a poner. Bueno, esta frase, hay que recordar, encaja perfectamente en aquella otra que erizó la piel cuando dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Es decir, esta cosa de polarizar las contradicciones es lo que explica el cotidiano mensaje de división y siembra de odios en la población. Eso explica su embestida contra los padres de niños, imagínate, con cáncer, diciendo que eran instrumentos de sus adversarios. Eso explica su guerra, pues que no condujo a nada contra las farmacéuticas, contra la comunidad universitaria, no se diga los golpes a la UNAM. Eso explica su encono con la actividad periodística e intelectual. Eso con una serie de sectores que incluye a los jesuitas, que incluye a los ministros de la Iglesia Católica toda, de lo que vendría siendo la Iglesia mexicana, en su descalificación de lo que dicen los obispos. Los obispos dicen que el de México es un estado fallido, Y ni se diga con esta agresión que ni a cuento venía, caray, no contra mi tocayo Alarraqui, sino contra la comunidad judía, la comunidad judía internacional, mundial, profiriendo una injuria de lo menos tolerable que puede ser, porque, pues imagínate si no experimentó la comunidad judía el horror del exterminio, con decirle a Carlos Alarraqui que tiene pensamiento hitleriano. Eso también explica esto de polarizar las contradicciones y que lo mejor es lo peor que se va a poner y que la pandemia cayó como anillo al dedo. Explica su rijosidad contra el gobierno español. Eso explica su rijosidad contra el Parlamento Europeo. Eso explica su rijosidad con el gobierno panameño cuando se fue encima de la canciller de Panamá. Es decir, es una variante. Yo no sé si tú recuerdas, Pepe, que había un personaje, Don Neto, que era de un ventrílocuo célebre. Y Don Neto, no sé si Don Neto o Titino, que era el otro muñeco que manejaba el ventrílocuo, decía, y le rajo la cara a cualquiera, y le rajo la cara a cualquiera.
Es decir, es como bien dijo el querido, pues con el que me confundes, Rafael Cardona, pues tenemos un presidente pendenciero que bien podría parecer como el valiente en los cartones de la lotería. Pepe, se la pasa retando a todo mundo y dando recetas inclusive a los economistas diciendo que inventen otra cosa en los bancos centrales que no sea solo subir las tasas de interés para combatir la inflación. Quiere que... Bueno, pero entonces, ¿qué va a celebrar? Su agresión a las clases medias. ¿Qué va a celebrar? Que casi 4 millones de personas de las clases medias ya están en los rangos de la pobreza. ¿Qué va a celebrar? Que los pobres siguen huyendo del país, ya sea porque ni siquiera los apoyos sociales que les ha limosneado les alcanzan para vivir, o los que huyen de la violencia y que han dejado sus casas en amplias zonas del centro del país, como sabemos que ha ocurrido en comunidades de Zacatecas, de Durango, de Michoacán, y que dicen a volar paloma. ¿Qué va a celebrar? Va a celebrar el elefante blanco que será por lo pronto, cuando menos durante un año, calculan, la refinería de Dos Bocas que inauguró hoy. ¿Qué va a celebrar? El aeropuerto en Santa Lucía, que como acaba de informar uno de nuestros compañeros, tiene creo que 6 o 7 vuelos diarios. Bueno, y que además se está descarapelando, se le están cayendo algunos cristales en la techumbre al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué va a celebrar? Que le dio el nombre de Felipe Ángeles sin antes pedirle al ejército que dignifique la memoria del general Ángeles, que murió, y desde el punto de vista jurídico, como un traidor a la institución que es el ejército. Bueno, ¿qué va a celebrar? El que las cosas cada vez se pongan peor. Ahí la dejo, Pepe. Y aquí la cachamos y la audiencia también. Gracias, querido Carlos. Los demonios andan sueltos, muy sueltos en esta fecha importante para la 4T. Que te vaya muy bien. A ti también, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, el maestro Carlos Marín, periodista. Sí, bueno, es que estaba leyendo aquí una cosa. Es que le mandaron a decir a Rafael Cardona, que nos manda a decir el señor Rafael Cruz Moreno. Excelente comentario de Rafa Cardona, como siempre. Un presidente de la República debe refutar con argumentos, no con insultos. También David Braverman, querido compañero en las lides informativas, en la radio, la prensa, la televisión. Hemos sido compañeros. David Braverman, comentarista incluso deportivo, en fin. Nos manda a decir, Cardona Rafael, muchas felicidades por tu comentario de esta tarde. Coincido totalmente contigo. Saludos cordiales. Saludos a ti, David Braverman, por acordarte también de los cuates. Vámonos, una pausa breve. Volvemos enseguida. Bueno, pues el club de admiradores del periodista Carlos Marín dice, ¿cómo que no hablamos de Carlos Marín? Sí, Carlos Marín es muy importante. Ya le contestaron a Carlos, me está oyendo, porque yo le decía hace un rato, no, del que hablan mucho es de Rafa Cardona. No, pues ya salió el bando de Carlos Marín, y es para hacerle una aclaración. Dice, con cariño para el gran periodista y editor Carlitos Marín, le dice, el muñeco de un ventrílocuo, que decía eso de le rajo la cara, era don Roque. Saludos también a todo el equipo, consentido. Bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo es? Tú tienes los datos, Óscar Holguín. A ver, a don Roque lo manejaba Paco Miller. Don Roque era un muñeco obviamente de ventrílocuo, que traía un chichón en la cabeza. Y es el que decía, se enojaba y decía, le rajó la cara. Ese era don Roque. Ahora, a don Neto y a Titino los manejaba otro ventrílocuo. Carlos Monroy, claro, Carlos Monroy, y ese no decía, le rajó la cara. Ese nomás se burlaba de todo mundo. Bueno, ya queda aclarado. También Luis Villanueva, señor Marín, lo que pasa es que el presidente no entiende que no entiende. Ay, ¿dónde he oído esa frase? ¿Dónde he oído esa frase? Nos dice Luis Villanueva. ¿Está don Roque
a través de Telefórmula, está siendo abrazado justamente por quien lo manejaba, por Paco Miller. Era Don Roque, un muñeco que iba con su traje ahí, ¿no? Su barba de candado, los ojos así saltones como los de Carlos Marín, despeinado. Bueno, Carlos Marín no puede estar despeinado porque le queda poco pelo, pero aparece Carlos Marín y con chichón en la cabeza, y ese que le rajó la cara y se enojaba. Y el otro era el de Carlos Monroy, que eran Neto y Titino. Bueno, ya me extendí, ahí están ya, Don Neto y Titino, Don Neto siempre poniendo cuernos a Titino y Carlos Monroy con ellos manejando, extraordinarios artistas ambos. Saludos a Carlos Marín de parte de todos tu club de admiradores y admiradoras. Hagamos una pausa breve, volvemos. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos que arrancó una nueva caravana migrante allá en Chiapas y justamente en aquel lugar está nuestra compañera Lisette Coello con el reporte. Lisette, adelante. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, pues bueno, partió una nueva caravana de migrantes el día de hoy por la madrugada que logró caminar 12 horas desde Tapachula al municipio de Huixtla, recorriendo más de 50 kilómetros hasta la garita de migración en este lugar. Cerca de 4,000 migrantes salieron y avanzaron lentamente por esta carretera costera aquí en el estado de Chiapas. Hicieron descansos primeramente en la comunidad Álvaro Obregón, después retomaron su camino y finalmente pasaron por Huehuetán hasta llegar a lo que es Huixtla. Autoridades de la Guardia Nacional implementaron operativos para evitar que estos extranjeros pues tomaran un tipo de transporte que les permitiera avanzar hacia el municipio de Huixtla. Sin embargo, pues no ha habido mayor enfrentamiento entre los elementos de la Guardia Nacional y los migrantes. Se espera que ellos puedan llegar a un acuerdo con autoridades migratorias, como lo han hecho en caravanas anteriores, para con ello pues poder obtener esta forma múltiple de migración y poder recorrer por 30 días el país hasta llegar a los Estados Unidos. Ese sería el reporte, José Luis. Muchísimas gracias, Lisette, por tu reporte allá en Chiapas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, 30 días de la caravana. Esta es la información, Pepe, de último momento desde Chiapas. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.